Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Bien, pero era para que me dejaran solo, era para que interactuaran aquí, mami. Vamos a comer a los mechudos, ya no sé cómo decirlo. Estos manes son famosos. Bueno, y entonces, les tengo lecturas. Uy, profe, no se ponga tan pesado. Les tengo, esta se ve densa, intelectualismo. Les tengo, allá que mi amigo, les tengo. Antipositivismo. Les tengo. ¿Está negativo? Uy, me faltó el positivismo, no me saqué. Acá está atrás, pues. Ah. Ahí, mira, tengo que Qué madre. Antipositivo. Le faltó una hasta nivel. Bueno, positivismo. Ay, yo venía a volver a positivismo. Positivismo. Es el intelectualismo, antipositivismo, una cosa que se llama empirismo lógico, cientifismo, y a esto que le gusta a esta gente es que fisicalismo. Profe, ¿qué tipo de droga es esa? Fisicalismo, les tengo. O sea, para que les conté que había descubierto un libro lindo, maravilloso, un día feliz después de una clase de teoría de conocimiento. ¿Sí? Bueno, yo estaba leyendo el libro, ¿no? Muy interesante la cosa. O sea, realmente es muy interesante porque creo que para este momento tan feliz, después de que hemos consumido, ya saben, Aristóteles, Platón, Descartes, es un buen momento para entender muchas cosas que este tipo dice. Es un profesor decente, interesante, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, ha hecho varias conferencias y charlas sobre que el fuerte del hombre es la teoría del conocimiento. ¿Estamos? Y entonces hay un punto donde hace algo muy bonito, algo muy chévere, muchachos, y escoge y dice, venga les digo, mire, oiga, ¿cómo es que investiga un científico de las ciencias naturales? ¿Sí? Y venga les digo, ¿cómo es que investiga un científico o una persona de ciencias sociales? ¿Se va a entender? Y se hace un contraste que en medio de todo el proceso que nosotros hemos llevado, que hemos hecho, que hemos trabajado, pues hemos notado que es muy poco probable que los métodos de las ciencias naturales se puedan aplicar a la gente. ¿Está de acuerdo o no? O sea, nosotros, sin que nadie nos diga, solo en el proceso del discurso, de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos especulado, hemos mentido, hemos dicho verdades, bla, 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 entonces hemos encontrado que hay un punto donde uno dice, no, eso es como que hacer ciencia social con estilo ciencias naturales no es tan fácil. Y entonces este man nos dice, les voy a mostrar cómo haría una investigación un antropólogo. ¿Qué haría? ¿Qué buscaría? ¿Dónde se metería? ¿Qué experimentos haría? Entonces es bien chévere porque hace un contraste entre lo que, bueno, aunque se acerca un poco más a la física, me parece a mí, en cuanto a los experimentos que se hacen en física, o como el investigador científico empirista, o que tiene que ver con la parte experimental, puede hacer, y cómo la persona que está en antropología no es que sea tan fácil meterse a hacer ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Entonces, les tengo lecturas. ¿Quieren leer? Por supuesto, ¿cierto? Muy bien. Yo he dejado positivismo ahí, pero bueno, yo lo tengo claro en la mente. Listo, ahora sí los escucho. Empecemos con listo, mega, el primero de todo. Intelectualismo. Pues intelectualismo lo que puede leer y como yo lo entendí fue como una corriente filosófica que tiene como una combinación entre el racionalismo y el materialismo. Es lo que yo alcanzo a entender. Y pues la diferencia es que como el materialismo no lo ve como el conocimiento que se le da por dado a las cosas, sino como que uno abstrae las cosas, que uno conoce esas mismas cosas. Pues, en resumen, light. Sí, es más o menos. Bien, light. Intelectualismo y materialismo. Bueno, a ver, compleménteme en esa idea. Ya, mi amiga.
¿Cómo es eso del intelectualismo y el materialismo? Bueno, yo le dije racionalismo e empirismo, pero decía, bueno, que el conocimiento se puede adquirir entre el racionalismo y la experiencia. Pero al igual que, como lo veíamos en Kant, también se hacen necesarios unos juicios a priori, pero en el intelectualismo estos juicios a priori no van en el racionalismo, sino en la experiencia. ¿Cómo? ¿Qué Usted se puso pesada, no entendí. No. No. Que los juicios a priori se adquirían a través de los sentidos. Y ahí, como lo decía Santo Tomás de Aquino, que digamos, el hombre está entre lo... ¿Sí era Santo Tomás de Aquino? Sí. Ah, sí, era Santo Tomás de Aquino. Que el hombre está entre lo espiritual y lo material. Entonces, por los sentidos nosotros nos podemos no sé, cómo acercar a lo espiritual. Entonces, primero tenemos que adquirir los conocimientos por lo que tenemos que son nuestros sentidos, nuestro cuerpo. Ok. Miren que algo interesante porque parece ser que el intelectualismo, ¿cierto?, comparado con el apriorismo son corrientes filosóficas pues, que tratan de hacer fusión. ¿Lo recuerdan bien? Que nuestro juego es hacer fusión de racionalismo y del empirismo, de Luz, de Descartes, de toda esta gente, ¿cierto? Y entonces siempre hay una contraposición de alguna forma entre lo que es el intelectualismo y lo que es el apriorismo. ¿Sí estamos? Y entonces aquí mi amiga lo dijo, en el primer momento que lo dijo, que es que en el caso del intelectualismo los sentidos son los que generan las ideas a priori y no la razón, que es lo que quiere Kant. ¿Lo recuerdan? Pero también hay algo interesante y es que ustedes notan que la diferencia temporal o espaciotemporal o de contexto entre estas dos versiones filosóficas son grandes. ¿Aló? De hecho, si ustedes revisan a Santo Tomás de Aquino y a Aristóteles, están antes que Descartes y están antes que David Hume, históricamente hablando. O sea, que es bien curioso que no son, por ejemplo, contemporáneos de Kant, que salen a decirle a Kant, quieto que no se puede, ¿se va a entender? Quieto, que realmente eso no es como usted dice, sino que resulta que ya había gente, en este caso Aristóteles, si estamos, que sale a decir que otras cosas, ¿me van a entender? O sea, que sale con otras ideas. Eso me parece interesante porque estamos haciendo un contraste entre dos corrientes, si estamos, que realmente no son contemporáneas, sino que están bien distantes en el tiempo. ¿Listo? Ahora sí. Ana, Mani, ¿cómo así que no sé? Pues no sé, es que me confundí que era materialismo. Se está equivocado. Es racionalismo. Racionalismo y empirismo. Ah, no era materialismo, sino empirismo. Hermano, sí. Por eso yo diría, explíquenos la diferencia entre materialismo y... Bueno, y entonces... Es una mezcla, pues una combinación entre el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo toma el pensamiento y el intelecto, y del empirismo los sentidos. ¿Cómo así? Venga, a ver, cuénteme, mi hermano. Bueno, con mis palabras. Uy. Entonces entendí algo como que el intelectualismo es como aplicar los valores, todo eso que se tiene como los valores y lo bueno a la vida, y entonces eso traerá conocimiento, ¿no? La buena aplicación de los valores y demás traerá conocimiento, y el desconocimiento de los valores es la ignorancia, algo así. O sea, son ideas de Aristóteles. Pues dice que Y es el Santo Tomás de Aquino. socrático. Dice Sí, así sí, como claro. El pensamiento socrático, traer el pensamiento socrático y demás. Pero entonces hablo con Sócrates, ¿no? O sea que Sócrates sería como uno de los pilares del... Sí, es que la idea empieza con Sócrates. Si ustedes revisan, o sea, está Sócrates y está Aristóteles, porque podrán decir que no, pero bajo cualquier efecto, Aristóteles está influenciado por Sócrates. ¿Están de acuerdo o no? ¿Recuerdan que Sócrates, la filosofía socrática es una filosofía más
más moralista, más ética, más en ese ambiente que de pronto en teoría del conocimiento. ¿No va a entender? Eso no está tan pegado a la teoría del conocimiento, sino está más pegado como a la parte ética, a la parte moral, razón por la cual le hace a uno pensar que tener, digamos, esa estructura moral, esa estructura ética le permite a uno tener un conocimiento. ¿No va a entender? Es una visión, pues a mi manera de ver, ¿no? Muy inocente. De cuánto es el poder de la moral y de la ética respecto al conocimiento, teniendo presente que nunca hemos definido en este curso, y espero que lo tengan presente, nunca lo hemos definido, nos iremos sin definirlo seguramente, y hemos hablado de él hasta el hastío, y es ¿qué es conocimiento? Aquí nadie ha discutido, aquí nadie ha dicho ¿qué es conocimiento? No, porque como nosotros nos fuimos por una línea, ¿cierto? Por una línea de pensamiento, entonces no lo hemos discutido. Que Aristóteles es más empirista que racionalista, que una parte donde leí que Aristóteles decía que no había nada en la mente que no hubiera pasado primero por los sentidos. Sí, entonces en ese orden de ideas sería más empirista que racionalista. Sí, pero porque hace parte del intelectualismo, y el intelectualismo lo que hace es como generar conocimiento a partir de la conexión directa entre el conocimiento. Sí, pero es que si hay una diferencia grande entre el intelectualismo y el a priorismo, y es que particularmente, y lo estás diciendo tú, Aristóteles le da más peso a los sentidos. Porque él dice, es que no hay nada en la mente que no haya pasado antes por ¿dónde? Por los sentidos, mientras que Kant no admite eso. Kant dice, hay unas cosas que llevan por los sentidos, pero rápidamente empiezan a surgir ideas a priori en la mente, y la mente puede generar ideas a priori, tan a priori, ¿sí? Que ni siquiera necesitan de la experiencia, porque ya son muy universales y la experiencia, o sin experiencia no, ¿me entienden? Tienen validez, mientras que Aristóteles dice, no, venga, lo que pasa es que los sentidos nos dan, mejor dicho, es como decir que realmente la realidad sí es esa, y no como piensa Kant, que la realidad la botamos que nosotros acá, ¿me hago entender? Y teniendo presente que Kant en casos muy particulares tiene razón, y creo que lo discutíamos en el momento de John Nash, esas ideas, ¿no? En particular, se supone que son más generales. Sí, es muy genérico, pero pues uno puede decir que, oiga, el man se equivocó, pero en un momento no puede decir, oiga, pero mire que tiene razón, porque pues evidentemente John Nash no será la única persona que ha sufrido ese tipo de detalle, habrá muchas personas que hayan sufrido ese detalle. De hecho, incluso a veces pasa, y creo que eso le da peso al video, a ese video que veíamos al inicio, que era la epistemología que nos llevó viajando a través de la cadena de eso de los escépticos, ¿se recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan que había un momento en que la gente decía, si el man tiene la moneda en el bolsillo o no la tiene, ¿cómo uno puede saber que es real o no si él no sabe, o si él realmente sabe? No se me va a entender. Si él no tiene el conocimiento de que tiene la moneda en el bolsillo, entonces él tiene conocimiento sobre la moneda o no, no se me va a entender. Es un juego mental muy, bueno, de alguna forma complejo, pero es lo que estamos discutiendo, ¿sí? Porque si la realidad está en la mente, entonces Kant podría decir que la moneda no existe. ¿Aló? Pues, incluso, empezaría yo, y a riesgo de equivocarme, que Aristóteles también diría que de pronto no, en el sentido de que, si él no sabe que la moneda está en el bolsillo y nunca la ha sentido, que empezamos por los sentidos, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué diría Aristóteles al respecto de ese conocimiento? De si existe o no existe la moneda, si realmente hay o no hay conocimiento. No se va a entender. Y eso es curioso. Por eso es que esos filósofos del siglo XX ya están pensando ideas mucho más complejas, nada más porque giran en torno a la psicología, ¿no? Recordarles a ustedes que estos señores del intelectualismo no tienen psicología. Los señores, o el señor del apriorismo, poco de psicología. No se va a entender. O sea que no es que, insisto, que los podamos juzgar desde nuestra perspectiva, sino ya saben, desde el contexto que tienen. Así mi hermano, este man está que se habla y le veo 1.000.000 de hojas ahí. No, pues en esencia... ¿Qué dijo? Venga, no sé qué tiene. ¿Qué dijo Aquino? Por ahí tiene ahí. Santo Tomás de Aquino. No, tengo esa Aristóteles. ¿Aristóteles? Sí. Bueno, entonces vos tenés que dijo Aristóteles. No, Vos tenés una idea ahí le hice fija. una referencia ahí
que como tal ya esa corriente epistemológica está dividida en tres partes, ¿no? Está un intelectualismo teológico, el intelectualismo epistemológico y el intelectualismo ético. Ético entraríamos ya más con Sócrates. no lo podríamos asociar a la teoría del conocimiento. Y ya la parte teológica ya encarga mucho a Spinoza, que además Spinoza se considera también un racionalista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el caso de Aristóteles plantea 4 premisas. Primera, las ideas ya no se encuentran por encima, sino dentro de las cosas concretas. Voy a un punto, disculpame un segundo, quieto. Ahora miren que justamente cuando Aristóteles está haciendo eso, está pensando en la filosofía de Platón. Ahora no se olviden, ¿no? Por eso el man dice, las ideas, que es el punto, ¿cierto? Y uno sabe que Platón dice que el mundo de las ideas, o sea que cuando uno habla de eso está pensando en Platón. Teniendo presente que es discípulo, pero el hombre ya está como en contraposición de una. ¿Listo? Listo. La segunda idea que plantea, o la segunda... Vengan otra vez, pero léeme otra la idea. Las ideas ya no se encuentran por encima, sino dentro de las cosas concretas. Acuérdense de la esencia. ¿Se acuerdan de la esencia o no? Sí. Que algún día estuvimos hablando de que es que Aristóteles dice que la esencia está ahí. Listo. Hay que buscarla, ahí, en el objeto. Listo. La segunda idea, bueno, los sentidos obtienen de los objetos concretos imágenes. Los sentidos obtienen de los objetos concretos imágenes que contienen la idea de la cosa. ¿Listo? La tercera. Pero los sentidos no captan la idea, o sea, fundamentalmente la idea de la cosa no. Captan como una estructura de la idea. Pero como tal la cosa, la idea está ahí. En la cosa. Y usted con la razón hace algo para entender esa cosa. ¿No entender o no? Para tratar de entender la esencia de esa cosa. ¿Se pilla con ese juego? Pero obviamente todo lo que usted crea de la cosa viene de aquí. Viene de aquí, de lo que usted ve. Eso dice aquí. Chetos, ¿eso dice quién? ¿El profesor Román? No, Aristóteles. En esa corriente Aristóteles hace dos diferencias, porque recuerden que en el intelectualismo predomina el entendimiento sobre la sensibilidad y la voluntad. En general, es la esencia del intelectualismo, predomina el entendimiento. Él hace dos divisiones, entendimiento real y entendimiento pasivo. Entonces, por ejemplo, el entendimiento real, él es encargado de extraer la idea de la cosa de las imágenes. Entonces, extraer la idea de las cosas. O sea, los sentidos. Correcto. Y el entendimiento pasivo es el encargado de recibir la idea de esa cosa. O sea, la razón, de alguna forma. De alguna manera, entre la razón. Miren que está chévere este juego que estamos haciendo, porque obviamente nosotros ya estábamos con el apriorismo, o sea, lo leía Kant, ¿no? Entonces Kant lo va metiendo a uno como en la... O sea, uno cuando lee esas cosas uno a veces termina engomado con las cosas, es decir, que es muy bueno tener referentes porque resulta que miren que, pues a mí también, no sé qué tanto le suene, pero a mí pues me suena. Aló, me suena Aristóteles también un poquito, aló, ¿sí me va a entender? Que man dice, no, pues que yo voy allá, yo me tomo una idea de la cosa a partir de los sentidos y luego entonces aquí le hago una estructura de esa cosa y la idealizo, la convierto en concepto, no sé, ¿sí me entiende cómo es el juego? Es que con Kant la cosa es un poco diferente, porque esto es solo como, ahí apareció algo, pero después yo aquí lo armo todo y construyo esa realidad allá. ¿Cómo es el juego? Entonces es un poco diferente el peso del promedio ponderado de estas dos versiones filosóficas del conocimiento. ¿Se fijan o no? Muy bien, mi hermano, allá ese man que está que me mira desesperadamente ansioso por hablar. Yo mismo. Buenos días, estamos en intelectualismo, mi hermano. Intelectualismo. De Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dijeron de Santo Tomás de Aquino? Bueno, de Santo Tomás yo lo encontré fue en el intelectualismo teológico, y es que, bueno, básicamente lo que yo encontré siempre comparaba el intelectualismo en varias ramas. Hablaba del intelectualismo ético, uno psicológico, uno epistemológico y, bueno, en este caso el teológico, y decía que
hacía primar el entendimiento sobre la voluntad en cuanto a lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces, que hacía que el intelecto, bueno, lo que decía básicamente Santo Tomás, más o menos, en cuanto al intelecto, era que este le permitía al hombre hacerse como un lugar dentro de, como, bueno, digamos, tomar las ideas, que era lo que estamos hablando, y llevarlas hacia un punto de vista espiritual. Tengan presente una cosa, que hay, toca que interrumpir primero. Tengan presente una cosa, ¿no? Que es que si hay una diferencia grande de contexto entre Aristóteles y Santo Tomás. En el sentido histórico, y no es raro, de hecho cuando yo estaba en el colegio, particularmente me deprimí en una parte, porque me gusta la filosofía, ¿no? El cursito era bacano, pero hay una parte donde me deprimí y tiene que ver un poco con esto, y es, tengan presente que Aristóteles vive en un mundo helénico, ¿cierto? Donde todo el mundo pues tiene como una libertad en medio de todo allá en la ciudad, ¿cierto? Y entonces él no está como sesgado o amarrado a una creencia, no se va a entender, a una creencia de tipo religioso, diciéndolo así como es, ¿no? Mientras que cuando uno va a Santo Tomás, uno tiene un problema, y es que en ese momento el mundo está en otras ideas, particularmente el mundo occidental, que recuerden que nosotros siempre discutimos filosofía que occidental, para nosotros no existen al parecer. Siempre sería chévere, aunque yo no sé si eso lo haga la gente, un curso de filosofía oriental donde la gente sí se parto y aparezca Juan Chun Kin Kin diciendo tal cosa, y no sé si me va a entender, o sea, eso creo que sí será como un curso de especialización humana en filosofía o algo así. ¿Me entienden cómo es? Que diga, venga, ya no quiero occidental, ya me cansé, voy a oriental. Pero volviendo a Occidente, entonces, en el caso de Santo Tomás, que no es raro y que de hecho a mí me parecía muy aburrido, que siempre, pues por el contexto, por el contexto, no, yo no estoy diciendo que esté mal, no sé, por el contexto, todo gira en torno mucho a la religión. O sea, es muy difícil que ellos como que voten una idea que no esté ligada a la estructura de la religión, de cristianismo, de ese tipo de cosas, particularmente por ese punto.